Familia, ¿cómo están? De regreso nuevamente, estuvimos unos días ocupados, estuvimos ahí en varias cosas de la iglesia, pero ya estamos de vuelta nuevamente. Gracias por estar apoyando, gracias por estar compartiendo, por suscribirse. Y este mensaje el día de hoy se llama Firmes en la Peña, y el mensaje de hoy que quiero compartirles, voy a hablar sobre Esteban. Algunas personas ya escucharon este mensaje ahí en TikTok. Pero este mensaje poco se habla en las iglesias, poco se ministra sobre este tema y poco se predica sobre este personaje que vemos en Hechos 6, que es una persona íntegra, llena de sabiduría por parte del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles sobre Esteban, pero antes de eso quiero que sepan que día a día hemos estado viviendo ataques del enemigo, y no hablo personalmente, hablo en general. Yo sé que se han visto, se han escuchado cosas muy fuertes a nivel global, y lo que quiero decirles con este mensaje es: necesitamos arraigarnos en Jesucristo, arraigarnos en nuestra fe, arraigarnos en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque literalmente todo lo que vemos afecta a nuestro ser. Todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, en sí, todo lo que nos rodea son puras mentiras del enemigo. Literalmente, al momento de despertarnos, prendemos la televisión, agarramos el celular y lo único que vemos son cosas negativas. Entonces, la pregunta es: ¿cómo evitamos esas mentiras? Y la respuesta es estar arraigados en la fe de Jesucristo, estar arraigados en una relación con Dios. Ahora, voy a brincar directamente con este personaje que se llama Esteban, que lo vemos ahí en Hechos capítulo 6. Y quiero leerte lo que sucede en Hechos capítulo 6. Antes de leerte, quiero que sepas que Esteban fue martirizado, por no decir otra palabra que puede ocasionar problema aquí, pero fue una persona que fue apedreada por líderes religiosos, por personas sabias en la doctrina, críticos en la doctrina antigua de las leyes de Moisés, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace este personaje? Vemos que está lleno del Espíritu Santo, vemos que es una persona íntegra, una persona llena de sabiduría. Pero antes de todo eso, quiero que vean cómo estaba posicionada la iglesia. Por si tú hoy en día dices: es que la iglesia me hizo esto, es que la iglesia hay mucha murmuración, hay mucha crítica, hay muchas personas que señalan, que juzgan, etc. Quiero que veas esto, que lo vemos desde un principio. Dice en Hechos 6, del 1 al 2: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero que vean esto. Desde el principio que se fundó, por así decirlo, la iglesia, vemos que no es una iglesia perfecta, que incluso ya están teniendo problemas. Y hoy en día imagínate que hay millones de iglesias alrededor del mundo, y obviamente van a seguir sucediendo este tipo de problemas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si tú estás buscando la iglesia perfecta, déjame decirte que no existe. Desde un principio te voy a arruinar tu romance con la iglesia, por así decirlo, pero no existe la iglesia perfecta. Nunca la vas a encontrar, porque somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores, pero hay alguien que fundó la iglesia que nunca cometió un error, y su nombre es Jesucristo. Ahora, está padre tener un grupo de personas que está apoyándote en oración, que está ayunando por ti, que te puedes reunir, que puedes platicar, que puedes hacer incluso socialitos afuera de la iglesia, ya sea en tu casa, una gran sala, lo que sea. Y está bien tener ese tipo de apoyo, tener ese tipo de amistades que siempre te van a estar incitando a ir por más o no dejar de luchar en esta vida, y que tengas tu fundamento en la fe muy arraigada, que es hacia Jesucristo. Pero, ¿qué clase de pastor, por así decirlo, arrogante sería yo si me ven en un púlpito, o incluso aquí me están escuchando, yo digo: ¿sabes qué? Desatiendan a las viudas, porque esto es lo que se está viendo en Hechos capítulo 6. Tú dirías que qué clase de persona soy, pero no es esto a lo que se refiere. Quiero que
sigamos leyendo lo que se refiere a esto. Esto nos enseña algo. No están diciendo que no importa este tipo de personas en la iglesia. Eso en sí no es lo que están diciendo. Lo que se refiere a esto es que estas personas necesitan ser servidas con exactitud, con algo completo, por así decirlo. Entonces necesitan identificar las áreas en las que son buenas cada persona y dedicarse nada más a eso en específico. Porque una persona que está en muchos ministerios, por así decirlo, nunca va a poder complacer a Dios en lo que Dios le llamó o le mandó a hacer para su reino. Ahorita voy a ir a un punto más adentro en esta frase que acabo de decir. Ahora, Dios te puso en ese lugar, en ese ministerio, y Dios puso a los apóstoles, y Dios está escogiendo personas por medio de los apóstoles para que esa persona pueda impactar el reino de Dios. Así es como tú te das cuenta cuál es tu llamado, qué dones ha depositado, qué talentos ha depositado Dios dentro de ti para que tú puedas impactar el reino de Dios. Ya después va a traer Él confirmación a lo que Él te ha llamado a hacer en esa área en la que estás sirviendo. Él va a abrir las puertas correctas. Entonces, se trata de una comunidad en una iglesia y tienes que comenzar a orar en esta dirección sobre esto. Pero ¿qué cargas te ha dado el Señor? Tenemos que tener cuidado con este tipo de cargas, o tenemos que tener cuidado aquí con esto, porque esto es lo que pasa. Nos apasionamos tanto por el servicio en un ministerio o incluso en la iglesia que queremos abarcar muchas áreas y llega un punto donde no te sientes bien en decir que no al servicio de Dios y estás en muchas áreas y puede llegar el punto donde te puedes tú mismo sentir, perdón por la expresión, pero te puedes sentir inútil y eso puede generar un problema dentro del ministerio. Incluso si alguna persona que está sirviendo en un área y la otra no está prestando tanta atención, tú te puedes molestar con esa persona porque no le está prestando la misma atención que tú le estás prestando. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Enfócate en lo tuyo y en lo que Dios te ha mandado a hacer. Ahora, yo escuché esto hace muchos años de un pastor que me tocó verlo predicar y él dijo: no toda buena idea que escuches es una idea de Dios. Ahora, ¿a qué voy con esto? No toda buena idea es una idea de Dios. Es como, no sé, podemos decir de que, oye, deberíamos de hacer o de armar o de crear este tipo de ministerio de fútbol. ¿Qué dices? Nada que ver, ¿en qué va a ayudar eso? Entonces puede ser una buena idea, puedes decirle a esa persona: ¿sabes qué? Amo tu idea, amo tu corazón, amo cómo lo estás haciendo, pero pues no tiene nada que ver con el servicio a Dios. Puedes a lo mejor evangelizar de esa manera, pero en sí debes enfocarte en lo que Dios te llamó a hacer. Ahora, si no tienes cuidado con esto porque te sientes convencido de esto, quieres hacer aquello, no vas a poder realmente hacer lo que Dios realmente te llamó a hacer. Ahora, déjame decirlo de esta manera por si no me has entendido. Cuando intentas hacerlo todo, no puedes hacer la única cosa que Dios realmente te llamó a hacer. Ahora, quiero seguir leyendo los versículos de Hechos 6, del versículo 3 al 5. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Que cuando tú que tienes una empresa, tú que tienes en lo que tengas liderazgo, tú tienes que orar para saber si esa persona tiene la sabiduría y tiene el discernimiento y tiene la llenura del Espíritu Santo. No te puedes dejar guiar nada más porque tiene a lo mejor una buena reputación, sino que realmente todos vayan enfocados a un mismo camino y vayan remando a un mismo destino, que es el destino que Dios los llamó a hacer, ese ministerio. Puede parecer buena idea, pero les voy a leer palabras que vienen en este versículo que son muy clave. A todos les pareció buena idea de llamar a Esteban y lo eligieron, pero quiero que escuches cómo hablan de Esteban. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es el único en la palabra, en la Escritura, en la Biblia, de la cual
se habla de esa manera de él. Es la única persona. Entonces, los otros tenían sí al Espíritu Santo obrando en su vida, pero la Biblia nos está mostrando algo. También lo vemos en Hechos 6:8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algo importante de Esteban es que no era parte de un liderazgo, era una persona que simplemente tenía una llenura del Espíritu Santo, tenía la esencia del Espíritu Santo y tenía la gracia para poder compartir el Evangelio. No tenía un liderazgo, no tenía un puesto influyente en la iglesia con los apóstoles, simplemente era una persona que estaba sirviendo a Dios. Era considerado un diácono, por así decirlo. Entonces, es muy fácil decir en nuestra propia vida que, ¿sabes qué? Voy a dejar que el pastor se encargue, voy a dejar que el líder se encargue, voy a dejar que este se encargue. Y es muy fácil hacerlo, es muy fácil decir eso. Pero el mismo Espíritu Santo que obra en esas personas también obra en ti. El mismo Espíritu Santo que obra en mí también vive en ti. Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que porque me ha tocado personas que me dicen, puedes orar por esto por mí porque sé que tú estás más cerca de Dios y Dios te escucha más a ti. O Dios te da la sabiduría para poder compartir el mensaje. Obviamente todos tenemos el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la promesa que se nos dejó. Entonces, así como yo tengo el Espíritu Santo, tú también tienes el Espíritu Santo. No andes dudando si lo tienes o no, o que si te escucha o no. Simplemente tienes que creer que el Espíritu Santo está dentro de ti. Quiero ir a Hechos capítulo 6, versículos 9 y 10. Se los voy a resumir, y aquí lo tengo en mis notas. Dice, un día unos hombres de la sinagoga de los esclavos libertos, a mí me impresionó como dice, ellos estaban catalogando como esclavos libertos. Y te voy a decir por qué. Hablaban del gobierno romano, de cómo eran libres del gobierno romano, de cómo eran libres de la opresión, pero sin embargo había una esclavitud espiritual en su vida. Y puedes tener libertad en el mundo, pero si no hay libertad espiritual en tu vida, créeme que has perdido todo, todo. ¿A qué me refiero con esto? Porque no vas a poder oír, no vas a poder recibir las palabras que Jesucristo está hablando hacia tu vida. Incluso cuando leas la palabra no va a haber un discernimiento y no va a ser libre, no va a ser viva ni eficaz. De hecho, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no hay libertad en tu vida realmente. Comenzaron a debatir estas personas, estos líderes, cuando mandan a Esteban a evangelizar, a predicar el Evangelio, y se topa con personas que eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia también de Asia. Entonces, ninguno de ellos, a mí me encanta esto, ninguno de ellos podía resistir la sabiduría y el espíritu con el cual hablaba Esteban. Quiero que noten algo muy importante. No dice que ninguno podía resistir la sabiduría de Esteban, dice ninguno podía resistir la sabiduría con la que hablaba Esteban por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien te da la sabiduría para saber qué decir en momentos inoportunos y oportunos. Entonces, Esteban hablaba con sabiduría, no en sus propias fuerzas. Quiero que tomen en cuenta esto, sino por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Que no tienes que tener miedo de hablar del Evangelio cuando se presenten situaciones o conversaciones difíciles, porque es el Espíritu Santo quien va a hablar a través de ti. Muchas veces el Espíritu Santo es quien transforma la vida de las personas, no tú vas a transformar la vida de las personas. No es en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. No sé si has tenido momentos en los que tú dices, ay, híjole, es que fíjate que estaba en una junta de trabajo, estaba en tal lugar y no sé cómo salieron estas palabras de mí. Es muy sencillo, no le busques explicación, simplemente fue la sabiduría del Espíritu Santo hablando a través de ti en tema de negocios, en tema de una relación, en tema de un matrimonio, en tema de un problema legal, en cualquier área el Espíritu Santo se manifiesta. Aquí es cuando vemos el verdadero valor de Esteban. Vemos a una persona con gracia, llena del Espíritu Santo y con mucha sabiduría por medio del Espíritu Santo. Pero quiero mostrarles el punto importante. El punto número 1 es, la verdad, el que tú hables con la verdad va a hacer que vengan falsas acusaciones en contra tuya. Lo hemos visto a través de la Biblia, en muchas historias que se mencionan en la Biblia. Cuando comienzas a hablar la verdad de la palabra de Dios, hay personas que te van a
querer desmentir o traer acusaciones falsas a tu vida para que manchen tu testimonio y la gente pueda dudar de lo que tú estás hablando. Pero cuando tú vives tu vida para Jesús, la gente va a hablar, eso va a pasar. Me ha tocado que se acercan personas, oye, fíjate que me empecé a acercar a los caminos de Dios, me empecé a acercar a Jesucristo de una relación con el Espíritu Santo y mi familia ahora me ve como el problema, cuando lo único que yo quiero es romper esas cadenas generacionales, esas maldiciones generacionales. Te voy a decir algo con todo el amor del mundo, sigue siendo tú el problema. Así te lo pongo, sigue siendo tú el problema de creer en lo que Jesucristo va a hacer en tu vida y en la de tu familia y en las personas que están cercanas a ti. Sé tú el problema. Y lo digo en el buen sentido, no que seas una persona que esté ocasionando problemas literalmente en tu familia. Pero bueno, vemos que a Esteban lo querían en Hechos 6, del 10 al 15. Dice, ninguno de ellos podía resistir la sabiduría con la que el Espíritu Santo hablaba a través de Esteban. Entonces, ¿qué hicieron? Convencieron a algunos hombres para que mintieran acerca de Esteban. Como no podían derrotarlo con argumentos, decidieron decir, oye, vamos a conseguir a personas que empiecen a mentir sobre esta persona de Esteban. Vamos a desmentirlo. Vamos a hablar sobre su carácter, vamos a hablar sobre algunas cosas que ha dicho, y entre comillas le hago así porque empezaron a decir que él era un terrorista, que hablaba de cosas en contra de la ley de Moisés, incluso blasfemaba en contra de Dios. Esto fue lo que decían, lo hemos oído blasfemar contra Moisés e incluso contra Dios. Entonces esto hizo algo muy fuerte en el pueblo, agitó el avispero, como tú quieras, a los ancianos, a los maestros religiosos. ¿Y qué hicieron? Arrestan a Esteban, lo llevan ante el Concilio Supremo. Ahora, imagínate cómo se ha de sentir eso. O sea, las personas han puesto palabras en tu boca que nunca dijiste, pero ahora te están acusando de algo. ¿Cómo sería tu cara? ¿Cómo sería tu expresión en ese momento? Obviamente cualquier persona hoy en día se quisiera defender, oye, no es cierto, haces un video en TikTok, en Instagram para desmentir lo que está sucediendo, pero fíjense lo que hizo Esteban. Dice que los testigos falsos dijeron, este hombre siempre habla contra el templo santo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Esteban está en un lugar donde él no quería estar. Eso tenemos muy en claro. Todos lo estaban condenando, estaban mintiendo sobre él. ¿Qué estaba mostrando su rostro? ¿Qué estaba mostrando su rostro? Dice la palabra que cuando él estaba escuchando estas acusaciones, dice que su rostro empezó a brillar como un ángel, por así decirlo. Incluso hay otras versiones que dicen que tenía el rostro de un ángel. Pero sabemos que era la gloria de Dios resplandeciendo sobre su rostro y las personas comenzaron a asustarse. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Tus emociones se muestran en tu rostro? La respuesta es sí. Ahora, la gente puede notar cuando incluso tú entras a un cuarto, entras a algún lugar, pueden notar tu rostro y saben que algo está sucediendo en tu vida. No puedes fingir que algo no está pasando en tu vida por el mismo semblante que llevas en tu rostro. Ahora, ¿cómo vemos aquí el ejemplo del rostro de Esteban, que fue resplandecido por la gloria de Dios? Vemos que confundió a las personas. Ahora, dice en Apocalipsis 12:10, porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas fue arrojado a la tierra. Él es el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué nos está dando a entender día y noche? Que no descanse el enemigo, levantando acusaciones falsas en contra de las personas que están predicando la verdad. Ahora, yo quiero que escuchen esto. Él nunca se detiene. El enemigo nunca se va a detener. ¿Por qué? No sé si alguna vez lo pensaste de esta forma, pero el descanso y la paz provienen de Dios. Y eso es algo bueno para nuestra vida. Entonces Satanás y sus demonios no tienen descanso, nunca descansan. Y así día tras día él está acusándonos. Quiero que entiendas que él siempre va a decir que no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente buena para estar predicando, hablando sobre la verdad, que es el evangelio, o incluso proclamando las buenas nuevas. Entonces él te va a hacer que dudes de tu identidad.
que es lo más importante, si él ataca tu identidad, tus pensamientos y logra entrar a tu mente, ya perdiste la batalla. Vemos en Esteban esto, siguiente, Hechos 6:13. Los testigos falsos dijeron: este hombre siempre habla contra el templo santo y contra la ley de Moisés. Lo segundo que mencionan es esto: odia a Dios. O sea, lo acusaban incluso de ser enemigo de Dios, poniendo en su boca palabras que él nunca dijo. Y la última cosa que mencionan, y esto es muy fuerte, pero por eso Esteban sabía lo que le podía pasar, lo llamaron traidor y terrorista. En Hechos 6:14 dice: le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó. Jesús, en esto sabemos todos que Jesús se refería a que él iba a destruir su cuerpo, que era el templo, iba en 3 días a reconstruir el templo, iba a romper todas esas tradiciones religiosas que habían, iba a poner unas nuevas costumbres, ¿ok? Ahora, ¿qué dice en 1 Pedro 2, del 22 al 23? Dice: él nunca pecó ni engañó a nadie, no respondió con insultos cuando lo insultaban ni amenazó con venganza cuando sufría. Dejó su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y qué hizo Esteban? Entregárselo a Dios. Incluso esto mismo hizo Jesucristo, se lo entregó a Dios mismo, siendo él Dios mismo en carne. Ahora, hay cosas que simplemente necesitas dejar pasar, no tienes que decir nunca ni decir ni una palabra, no tienes que defenderte. La última cosa es esta: brilla más, tú brillas más cuando personas tratan de apagar tu luz, así como estaba sucediendo con Esteban. Esteban resplandecía. Tu brillo en la presencia de Dios siempre va a durar más que el chisme que se habla de ti o esas murmuraciones que hay en contra tuya. Lo que digan las críticas, que dice Romanos 12:21. No dejes que el mal te venza, al contrario, vence el mal con el bien. El mal siempre va a querer conquistar nuestra mente. Eso tienes que entender. No puedes vencer el odio con más odio. No puedes. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, te vas a volver como esas personas. Esteban necesitaba un verdadero valor. Y en Hechos 7:1, el sumo sacerdote le pregunta: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban rápidamente pudo haber dicho: ¿saben qué? Voy a defenderme, nunca dije esas palabras, todos son un montón de mentirosos, son unas víboras, etcétera, etcétera, mi pecho no es bodega para guardar lo que quiero decirles, etcétera. Pero les da una lección de historia, y quiero que noten esto: 1100 años de historia judía, y él le refuta eso. Y comienza a hablar de esta persona llamada Abraham, de José en Egipto, de cómo Moisés liberó al pueblo de Israel. Pero hay un tema en común, y este es el tema. Les dice que el pueblo de Dios tantas veces mató a los profetas y se rebeló contra quienes hablaban la verdad. Yo creo que honestamente, si él se hubiera detenido ahí, lo hubieran dejado ir. Pero yo creo que él sintió una fortaleza del Espíritu Santo, y esto fue lo siguiente que dijo. Hechos 7, del 51 al 23. Duros de cerviz, tienen corazones paganos y son sordos a la verdad. ¿Acaso siempre tienen que resistir al Espíritu Santo? Eso hicieron sus antepasados y ustedes también. ¿Hubo algún profeta que sus antepasados no persiguieran? Incluso mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, aunque la recibieron en manos de ángeles. Yo creo que ahí dejó caer el micrófono Esteban, así como si fuera una batalla de rap, no sé, pero les dio con todo, como diciendo: ya terminé, aquí está, no tengo nada más que decir. Él, yo creo que ya sabía cuál era su destino después de eso, después de haber atacado de esa manera. Fue una cachetada con guante blanco. ¿Cuál es mi último punto? La verdad siempre abrirá tus ojos para ver a Jesucristo más claramente. ¿A qué me refiero con esto? Jesús habló con valentía acerca de la verdad y dijo: la verdad los hará libres. Satanás usa mentiras para mantenerte en esclavitud, pero la verdad te hace libre. En Hechos 7, del 54 al 60, dice esto al final de la historia. Los líderes judíos se enfurecieron por las acusaciones de Esteban y rechinaron los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo. Quiero que noten esto: lo están condenando, ¿ok? Lo están condenando, quieren herirlo, pero ¿a dónde está volteando a ver? Al cielo. Él mira al cielo lleno del Espíritu Santo
Y ahí fue cuando vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Cuáles fueron sus palabras? Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lo veo a Jesús, el mismo del que me acusan, lo veo. Él está aquí en mi situación, Él está aquí en mi dolor, Él está aquí. Aunque quieran herirme, atacarme y levantarse contra mí, mi Jesús sigue aquí, yo lo veo. Ellos estaban tapando los oídos como niños que no querían escuchar lo que Esteban les estaba diciendo. Entonces, ¿qué hicieron por enojo? Lo empezaron a arrastrar por el piso, lo llevaron afuera de ese templo, de donde lo estaban juzgando y acusando, lo empezaron a apedrear, lo empezaron a aventar piedras. Pero Esteban dice algo muy particular, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y con eso murió. Quiero que entiendas esto, y te voy a decir estas frases. La multitud veía piedras, Esteban veía a Jesucristo. La multitud veía juicio, Esteban veía libertad. La multitud veía muerte, Esteban veía vida eterna. En el momento en que la gente lo estaba hiriendo, lo estaba condenando, estaban tratando de matarlo, su cuerpo sentía dolor. Él podría haber estado mirando, sintiendo ese dolor, podía estar viendo a la gente que lo estaba apedreando, podía estar gritando todo tipo de clase de palabras, pero él estaba viendo hacia el cielo. Tú puedes imaginarte a Jesucristo estando de pie por lo que estás haciendo por fe. Quiero que veas algo que a lo mejor no has notado. En el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, Jesús siempre es descrito como sentado a la derecha del Padre. Hebreos 1:3, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Pero en Hechos 7 vemos a Jesús de pie. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento estaba Jesucristo de pie? Yo puedo sentir que Jesucristo estaba de pie aplaudiendo, ovacionando a Esteban, diciéndole, bien hecho, buen siervo y fiel. Yo creo que de ahí sacó Esteban la fuerza para orar por el perdón de ellos. Entonces, yo sé que él no tenía su propia fuerza para perdonarlos, pero él sacó del Espíritu Santo esa fuerza. ¿Por qué? Porque vio a Jesucristo. Pudo decir que lo había oído y aprendido de Jesús mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero decírtelo de esta manera para cerrar. Cuando el mundo te lance piedras, tú puedes seguir firme en la verdad bíblica. ¿Por qué? Quiero que escuches esto. Porque cuando te mantienes firme por Jesucristo en la tierra, Jesús se va a mantener firme por ti en el reino de los cielos. Mateo 10:32, a todo el que me reconozca públicamente aquí en la tierra, yo también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Es momento de sacar esa valentía de ser valientes y hablar siempre con la verdad. Mantenerte y arraigarte a esa fe que tienes y no dejarte convencer por las mentiras que está en el mundo, están dándole vueltas a todo este mundo por redes sociales, por televisión, por noticias, y tienes que arraigarte, ponerte firme en la peña, que esa peña es nuestro Señor Jesucristo. Familia, muchas gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición y si quieres seguir escuchando este tipo de mensajes, aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y estés al pendiente de los siguientes mensajes que voy a estar compartiendo a través de este canal. Ustedes saben que hago los martes, los jueves y los domingos en vivos compartiendo la palabra en mi TikTok. También va a estar aquí el link para que me puedan seguir. Si tienes alguna petición de oración, si necesitas algún consejo, te pido que me mandes mensaje a mi Instagram o a las redes sociales que voy a compartir. Sigue dejando tu like, sigue comentando y sigue compartiendo. Y lo más importante, suscríbete aquí abajo. Bendiciones.